Hola, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto día de transmisión por la Semana Mundial del Espacio que organiza la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Hoy compartiremos más sobre las partes del satélite Perú-Saturno, conoceremos su funcionalidad, su operación y aprenderemos a armar la maqueta desde casa. Para ello presentamos al ingeniero Robert Perea, ingeniero del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. Muy buenas tardes. Celebrando esta Semana del Espacio junto a CONIDA, voy a presentarles las partes de un satélite de observación de la Tierra. Específicamente vamos a hablar del Perusat-1 y vamos a armarlo en nuestra maqueta que tenemos disponible en la página web. Para que puedan conseguir la maqueta, pueden descargarse el PDF con la maqueta del Perusat-1. Hay dos formatos en este siguiente enlace: la página institucional de CONIDA dentro del gobierno. Mientras van descargando, voy a describirles qué cosa compone un satélite de observación de la Tierra. Y vamos a tener que decir qué cosa es un satélite primero. Entonces, les tengo que recomendar, se está hablando de las partes reales de un satélite, por lo tanto no podemos cambiar muchas palabras. Y siempre la recomendación para todos los chicos de todas las edades: las palabras nuevas son solo razones para aprender más cosas, no para escapar de algo. Entonces vamos a seguir describiendo primero qué es un satélite. Sabemos que un satélite es algo que está, un objeto que está orbitando alrededor de un planeta. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Pero nosotros hemos creado muchos objetos que están orbitando la Tierra. Entonces estos nosotros les llamamos satélites artificiales. Los satélites artificiales entonces tienen muchas características y muchas funciones. Entonces podemos hablar de que existen muchísimos satélites. En la imagen que les muestro acá es la representación más típica que tenemos de un satélite. Probablemente es el que se le viene a la mente a cualquiera. Este exactamente es el Amazonas 5 y es un satélite de telecomunicaciones con paneles solares muy grandes, y vamos a hablar de ellos, y las antenas y platos reflectores en este caso, también porque están basados en comunicaciones. Su función es hacer comunicaciones. Entonces los satélites pueden ser clasificados, ya sea por el tamaño, podemos hablar de la masa o el peso en referencia. Vamos a hablar de las órbitas. Hay diferentes órbitas y por lo tanto puedo tener satélites en diferentes posiciones. Y vamos a hablar de la misión que estos cumplen. Por ejemplo, de este satélite, que es uno de telecomunicaciones. Según las órbitas, no son las únicas que podemos encontrar, pero son las más utilizadas. Tenemos, por ejemplo, la órbita en rojo, la LEO, que es denominada como la órbita baja. Tenemos algunas alturas sobre la superficie de la Tierra. Son los que están más cerca y ahí es donde vamos a encontrar nuestros satélites de observación de la Tierra. Ahí vamos a encontrar el Perusat-1 a unos 700 kilómetros aproximadamente por encima de la superficie terrestre. Tenemos las otras órbitas, la órbita media o MEO, que acá la tenemos en blanco, que están mucho más alejadas. Ahí encontramos, por ejemplo, los satélites de GPS a unos 20.000, 22.000 kilómetros de altura sobre la Tierra. Y más allá tenemos la órbita geoestacionaria, normalmente denominada, con 36.000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Todas estas alturas tienen un propósito. Normalmente está relacionada al tiempo en el que este satélite va a orbitar alrededor de la Tierra, y la distancia es importante para eso. ¿Por qué? Nosotros que tenemos un satélite de observación queremos estar muy cerca para tener imágenes más claras. Entonces vamos a tener órbitas muy cerca a la Tierra para poder tomar mejores imágenes. Y los satélites de comunicaciones que están en geo, probablemente lo que más les importa es a dónde se está cubriendo las comunicaciones. Un satélite geo va a orbitar al mismo tiempo del que gira la Tierra. Por lo tanto, estos satélites siempre miran al mismo lugar en la superficie de la Tierra. Acá tenemos unos ejemplos de las órbitas
bajas. Y es sobre esto lo que nos vamos a concentrar. En estos casos tenemos satélites girando alrededor de la Tierra, de sur a norte, de norte a sur, principalmente, porque hablamos de órbitas heliosíncronas o sincronizadas al Sol. Ya que son satélites de observación, queremos que la iluminación sea constante cada vez que pasa el satélite. Si mantenemos la posición del Sol siempre orientada en la misma dirección, los satélites cada día van a tomar imágenes con las mismas características. Y acá, por ejemplo, tienen la flota de satélites de observación de la NASA. Con todos estos, y los pueden ir buscando para saber de qué trata. Si quieren explorar más el tema de órbitas, pueden ir a esta página, el Orbital Predictor. Es una página en que tiene servicios distintos, libres, para que ustedes puedan ver cuáles son las órbitas y predecir las órbitas en cierta cantidad de tiempo. Obviamente todo eso tiene su precisión con la que se tiene que trabajar, pero es muy bueno para que consigan estas visualizaciones de las órbitas. Algunos modelos de satélites de observación son estos. Tenemos el PeruSat-1 al centro, con esta característica especial, y a ambos lados tenemos el Pleiades 1 y el COMSAT 3, en este caso el 3A. Se van a dar cuenta la forma que estos tienen. Los Pleiades y los COMSAT tienen una caja hexagonal, podríamos decirlo, y el PeruSat para nosotros es en base a cubos, no solo 4 lados. En caso de los otros satélites, hexagonal hablamos de 6 lados, ¿no? Hay 6 tapas a cada lado. Y hay una razón para que estos satélites terminen siendo de estas formas. Por ejemplo, el PeruSat-1. Esta es la imagen del PeruSat, este es el satélite sobre el que vamos a hablar hoy día y tienen una imagen del mismo atrás de mí. Y obviamente son el cuerpo del satélite y los 2 paneles solares. Puede tener más, depende del diseño. Pero ¿cuál es el principal limitante de este diseño? Pues tenemos que ponerlo en un cohete lanzador, un cohete que lo va a llevar al espacio. Es la única forma de llegar estos objetos al espacio. Pero si se dan cuenta la forma del cohete, no puedo ir con los paneles extendidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener capacidad de diseño para plegar los paneles, es decir, doblarlos sobre el cuerpo del satélite y poder insertarlos en el lanzador. El lanzador va a tener límites físicos para poner ciertos objetos. Para aprovechar la mayor capacidad de lanzamiento, pues el diseño del satélite va a tender a ser o del tipo cubo, como nosotros con 4 lados, o del tipo de los satélites Pleiades que hemos visto anteriormente, para que entren alrededor del cohete. Bueno, dentro del cohete, ¿no? El cohete va a tender a ser un cilindro, siempre, obviamente por temas aerodinámicos, y estas formas son las que son más eficientes para entrar en un cohete. Entonces ya sabemos la primera regla del diseño. Y por otro lado, la forma cúbica con 4 lados del PeruSat-1 es la más eficiente para poner componentes adentro. Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas unidades y equipos que necesitamos. Este es nuestro PeruSat-1 con paneles plegados y estos van a ser los sistemas que funcionan dentro. Un sistema mecánico y térmico, ahora vamos a hablar de todo esto. Un sistema eléctrico, que básicamente es el que va a mantener y darle energía al satélite. Un sistema de control de actitud y órbita. Bueno, tenemos que mantener la órbita, tenemos que mantener la actitud. Actitud en el tema físico-mecánico es hablar de hacia dónde está orientado un objeto, hacia dónde mira este objeto, que podemos controlar. Entonces, un satélite de observación como el PeruSat-1 necesito controlar hacia dónde mira, y en este caso, donde apunta el instrumento. Sigamos, tenemos un sistema de comunicaciones porque obviamente el satélite no tiene cables conectados hacia nosotros, está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces lo transmiten vía inalámbrica, vía radiofrecuencia. Y el instrumento, que es la razón de ser, es la carga útil. Siempre van a encontrar como la carga útil
en tema espacial, porque este es el que sirve, este es el que quiero que funcione. En nuestro caso, el instrumento es un telescopio. Los satélites pueden tener muchos tipos de instrumentos, pero nosotros captamos imágenes visuales de la Tierra. En las misiones espaciales, las de espacio profundo, interplanetarias, obviamente queremos saber otras cosas más de repente. Y más allá del último o el más complejo de repente, el sistema de software a bordo, que va a tener que ir montado en diferentes aparatos dispositivos, como una computadora espacial. Para que podamos ver primero uno por uno, vamos a comenzar con la parte mecánica. La parte mecánica es la estructura, es el material con el que construir. El satélite está construido con paneles de aluminio, pero en realidad es una construcción bastante compleja. Pero ¿qué más tengo que poner encima? Se dan cuenta que este satélite y todos los otros modelos tienen unos colores dorados. Y hablando sobre todo de estos satélites de observación. Este compuesto, podemos ver acá que tiene diferentes componentes. Tiene múltiples capas, es llamado un MLI o un aislante de múltiples capas. Y se van a dar cuenta que puede tener decenas de capas de materiales. El material que está en la parte superior del dorado se llama Kapton, o tiene compuestos de Kapton. El Kapton es muy buen aislante térmico. ¿Y qué va a pasar? Que es, como estamos en el espacio, las temperaturas van a variar mucho. No tenemos una atmósfera que nos proteja y por lo tanto el satélite, cuando esté mirando al Sol, el Sol esté mirando a él, se va a calentar muchísimo. No tenemos una atmósfera que detenga o atenúe estos rayos solares. ¿Y qué va a pasar cuando esté detrás de la Tierra y el Sol no lo ilumine? Pues no hay nada que lo caliente, salvo la pequeña radiación que emite la Tierra, y por lo tanto se va a tender a enfriar mucho. Entonces el Kapton y todos los compuestos que van a estar envueltos en el satélite permiten que la temperatura de adentro se mantenga y que la temperatura del Sol afuera caliente demasiado los aparatos adentro. Un buen diseño va a permitir que los instrumentos adentro puedan funcionar a una temperatura ambiente, salvo que los instrumentos, como el telescopio, lo requieran que baje la temperatura o cambie otra temperatura. ¿Cuándo vamos a necesitar esto? Cuando nuestro instrumento, nuestro telescopio, tiene observación en el infrarrojo térmico. Y obviamente, si quiero ver la radiación térmica del planeta, de un lugar, de una zona, mi cuerpo, el instrumento, tiene que estar muy lento, muy frío. Entonces, el MLI y toda la cobertura va a ser muy importante para mantener el satélite. El radiador que tenemos acá son estas plaquitas que parecen espejos. En la realidad son tan reflectivas que parecen espejos. En realidad son compuestos de diferentes materiales que lo que quieren hacer es sacar temperatura de adentro hacia afuera del satélite. ¿Y dónde vamos a tener eso? Normalmente son los aparatos electrónicos que al funcionar emiten calor. Y al emitir calor, pues desbalancean la temperatura estable que tenemos adentro. Entonces, esa temperatura excedente, esa que sobra, se tiene que salir. Este tipo de configuración o de forma que parecen espejos son las mejores formas de extraer calor de un cuerpo. Entre más reflectivo como este, el calor va a atravesar desde el cuerpo hacia el aire. Lo que va a pasar es que en este caso no tenemos aire, tenemos espacio vacío. Entonces se va a irradiar de forma de energía. Y esta es la mejor forma. Y ahí tenemos una muestra y vamos a ver nuestras maquetas también, algunas representaciones de esto. Los sistemas de energía, por otro lado, tienen que generar y almacenar energía para que funcione. Como hablamos hace un rato, no hay enchufes, no hay cables, necesito baterías. En nuestro caso del Perusat, esa es la batería, es externa, está colocada al exterior del cuerpo del satélite, es más fácil colocarlo así, y puedo aislarla eléctricamente de diferentes otras unidades. La batería en realidad es un compuesto de diferentes celdas o células.
suelen traducirlo como células, que se ven acá como pilas, son como pilas. Es un conjunto de pilas con diferentes cables, conexiones y equipos electrónicos que permiten cuidar que estas no se quemen, no se malogren o vayan a dañar algún equipo. Entonces, con todas las protecciones, la unidad total va a ser esta. Y casi exactamente esta imagen que tenemos acá es la que tenemos colocada acá al Perusat. Hay unas variaciones, obviamente, porque esto va a estar calculado a la necesidad del satélite. Si el satélite puede vivir con una batería más pequeña, no tiene que ser tan grande. Esta imagen es de un Spot 4, que es, digamos, uno de los abuelos del Perusat, ¿no? Los paneles solares sí son muy conocidos. Los usamos en las casas, bueno, no todos, pero es utilizable para generar electricidad con la energía del sol. Y esta va a ser una de las formas más fáciles de conseguir energía mientras orbitamos la Tierra. Entonces, los paneles solares los tenemos acá. Y mientras vamos a ver una descripción de cómo se fabrican y cómo se prueban. Entonces, se van a dar cuenta que los paneles solares están formados con pequeñas celdas. Esas celdas, como se están colocando ahí, esas son cada una las que generan la energía, ¿no? Energía eléctrica. El conjunto de celdas me va a dar suficiente corriente y voltaje, es decir, electricidad, para cargar la batería y alimentar todos los equipos. Y va a haber un momento en que no tengo luz solar, por lo tanto la batería va a proveer de energía al resto de equipos, mientras no tenemos iluminación solar. Obviamente, en el Perusat es lo más eficiente y no tengo tantos equipos que consuman energía, por eso la dimensión como esta. Pero en el video podemos ver paneles solares sumamente grandes, que es lo que hemos visto de referencia de satélites de comunicación. Y la misma problemática, estos paneles también tienen que plegarse, tienen que doblarse. El Perusat es simple porque son dos paneles a cada lado, diseñados obviamente así a propósito, para que puedan plegarse a cada lado. En el caso de estos paneles sumamente grandes de los satélites de comunicaciones, se doblan en muchas partecitas como un papel doblado en varias veces, para que en el espacio se plieguen, como se está viendo en esta parte del video. Y de ahí obviamente tengan toda la energía que necesiten para funcionar. Comunicaciones se gasta mucha energía. Entre más comunicaciones proveas, pues más energía necesitas y por lo tanto paneles más grandes. Ahora también hay otra consideración, que los satélites de comunicaciones pasan mucho tiempo sin luz solar exactamente por la órbita. Mucho más que nosotros, porque un satélite de observación de la Tierra puede llegar a estar de 30 minutos o 20 minutos sin luz solar. Por otro lado, hay unos instrumentos muy curiosos y muy interesantes que probablemente no se usen tanto en otra industria como lo que hemos visto anteriormente. Esto son seguidores de estrellas o Star Trackers, como está saliendo acá. Son básicamente pequeños telescopios con cámaras digitales afinadas a detectar estrellas. Por eso son seguidores de estrellas. Sus equipos, sus máquinas como tenemos acá, tienen un banco de memoria de estrellas detectables, obviamente las que más brillan, porque no vamos a captar todas las estrellas en la galaxia, ¿no? Pero solo las que más brillan, un mapa. Este Star Tracker puede ver a cierta parte del espacio, detectar algunas estrellas que brillan y las compara contra los mapas que tienen memoria. Con esto puede determinar si el satélite está mirando hacia la Tierra, si está mirando hacia el centro de la Vía Láctea o hacia el exterior de la Vía Láctea, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando ya en la ubicación estelar del satélite. Y obviamente lo va a ayudar a referenciar si está mirando a la Tierra, si está mirando hacia afuera. Entonces, un satélite que quiere mucha precisión en esto puede utilizar hasta 3 o 4 Star Trackers para tener los mapas adelante, atrás, a los costados. En el caso del Perusat tenemos 2 Star Trackers que cubren todo
área alrededor del cuerpo del satélite y puede afinarnos con suficiente precisión hacia dónde está mirando el satélite. Y es básicamente lo que se hacía para navegar en la antigüedad, sin instrumentos electrónicos. Se miraban las estrellas, se determinaba la posición de las estrellas, después con referencias de tiempo sabemos entonces dónde estamos o hacia dónde nos dirigimos. Es básicamente el mismo principio, pero con instrumentos automáticos. Por otro lado, para poder mover este objeto en el espacio hay dos formas. Propulsión obviamente utiliza algún combustible, en nuestro caso se llama propelente para los satélites, que debe impulsar algún material para poder empujarse en el espacio. Son principios de física mecánica, ¿no? La inercia. Pero otra cosa que tenemos que hacer es girar alrededor. Para poder girar utilizamos ruedas de reacción. Las ruedas de reacción son motores básicamente que tienen que girar a cierta velocidad específicamente. Esto va a darle una fuerza, es inercial, pero una fuerza de giro para que el cuerpo pueda moverse. Como vemos ahí, los motores o las ruedas de reacción en diferentes posiciones para generar diferentes tipos de movimientos. Este es un modelo de equipo, pero Saturno no es exactamente la disposición, pero conseguimos que el satélite apunte a un lado, apunte al otro lado y que pueda tener agilidad, digamos que es un satélite ágil porque mira a diferentes lados. Acá tenemos las ruedas de reacción. En este caso, pues, tiene toda una estructura para soportarse sobre el satélite y controlar el giro. Ese giro, la velocidad del giro y el cambio de la velocidad de esto va a dar las fuerzas que hagan que se mueva hacia un costado. Entonces vamos a marcar acá, si la rueda estaba así, la fuerza está saliendo de la rueda, ¿no? Hace un rato estaba en ese perfil, como ahora, la rueda gira a cierta velocidad y genera más o menos fuerza en una dirección. Entonces es así como conseguimos mover un satélite. Ahora, como han visto, las partes son complicadas, hay que eliminar las vibraciones, hay que sujetarlo fuertemente al satélite y tiene que poder mover todos esos más de 400 kilos de nuestro satélite en diferentes lados. controlar y hacer que la fuerza que generan esas ruedas ayuden a mover el cuerpo completo, una ruedita moviendo todo un satélite. Por otro lado tenemos los sistemas de comunicaciones. Lo que podemos ver fuera del satélite son solo las antenas. Estos son los dos tipos de antenas que utiliza el Perusat 1. Una antena en cono como esta, que puede dar comunicaciones de banda ancha, y la antena en cilindro, como la que tenemos acá, que da mayor cobertura, que nos va a permitir encontrar el satélite en radiofrecuencia en base a las comunicaciones en cualquier posición mientras esté encima de nosotros en el espacio. Obviamente, todo el instrumento está dentro del satélite, toda la electrónica y las capacidades están en sus equipos. Y por otro lado tenemos el instrumento. La misión es tomar imágenes de la Tierra, es observación de la Tierra, y por lo tanto el instrumento principal es el telescopio. Este es el ejemplo de un telescopio de los Pleiades. Es más largo, el Pleiades es del doble de tamaño que el Perusat. Y como veíamos, tiene 3 paneles solares en la estructura. Es casi todo el cuerpo a lo largo del Pleiades que es el que sirve al instrumento, que sirve al telescopio. El telescopio obviamente trata de capturar la luz y llevar esa luz hacia los equipos electrónicos, a las cámaras, podemos decir. En el caso del Perusat, como vamos a ver en la maqueta, tiene 2 partes el cuerpo. Una es la parte del instrumento y la otra, la parte de más abajo, en el inferior, esta parte de acá. Esa caja, podemos decirle, es la que lleva la plataforma. Y la plataforma es la que lleva todos los aparatitos que hemos hablado, que hacen que pueda funcionar, que tenga energía y que pueda guardar imágenes. Entonces lo demás
está dedicado al instrumento. Y si se dan cuenta, en este satélite casi todo el cuerpo estaba en base al instrumento y lo demás se trataba de acomodar alrededor de eso. El instrumento va a terminar en esta parte exterior. En este caso la imagen es blanca. Eso le llamamos baffle y vamos a verlo en la maqueta. Pero esto trata de evitar que haya luz de los costados que puedan hacer cegar al instrumento. Y nosotros queremos ver hacia adelante simplemente. Entonces ningún brillo alrededor debe causar problemas a la imagen. Eso lo van a ver cuando toman fotos, ¿no? Con una cámara o un celular, pues a veces pasan esos brillos o destellos. Bueno, la forma de evitar y apuntar hacia una dirección es esta. El software a bordo, pues no tengo mucho que mostrarles. Es que software. Pero sí que todo está sustentado en unidades electrónicas. Vamos a tener diferentes aparatos, como la batería. Bueno, la batería tiene que controlarse como una unidad de energía. Esta es una unidad de energía. Esta es una computadora de satélite. Esta es una unidad de recolección de datos. Si hemos hablado mucho de temperaturas, imaginen cuántos termómetros tiene el satélite. Llamamos sensores de temperatura. Pues sí, tiene decenas de sensores para medir la temperatura alrededor de todo el satélite. Y en ese aspecto, pues necesitamos una electrónica que pueda leer todos y darles un formato digital que entienda nuestra computadora. Y por fin, hemos llegado al modelo de la maqueta del Perusat 1. Esta maqueta la pueden encontrar en la página que hemos puesto al comienzo. Este es el modelo en A3, es una hoja más grande que la normal que utilizamos. También pueden conseguir el modelo en A4, que tiene más páginas, para que puedan hacerlo en el mismo tamaño. Obviamente la recomendación es que traten de imprimirlo a color y sobre una cartulina dura. Si no pudieran hacer esto, se le puede pegar encima de un cartón o una cartulina después de haberlo impreso. El principio es que estas partes se van a cortar, necesitamos un cúter o una tijera, si la domina muy bien, pegamento, y un lápiz o una especie de punzón no muy filudo que pueda punzar y hacer los dobleces de algunas partecitas. Este es el modelo final del modelo del Perusat. Vamos a hacer un repaso de las páginas. Como les decía, el modelo A3, el modelo grande, tenemos 4 páginas. Acá vamos a tener la estructura, lo que yo les dije en la plataforma, es la parte inferior del satélite. Y acá van a ver, ¿no? Acá vamos a poner la batería la vamos a armar con esto. Tenemos antenas de otros sistemas. Tenemos una antena de GPS. El satélite también ubica por dónde se está desplazando, en qué posición está, utilizando GPS, como utilizamos en nuestros teléfonos. Vamos a tener un sensor de sol. El CSS es un sensor de sol. Detecta que el sol está en este punto y vamos a pensar que esto es la parte inferior del satélite y que sí va a haber momentos que esto va a ser iluminado por el sol. Este sensor nos permite saber con cierta precisión por dónde está iluminando el sol al satélite y eso es importante para saber también su actitud. Tenemos las antenas que vamos a formar con estos componentes y las interfaces para conectar el satélite. Acá tenemos otra de la página 3, donde tenemos el cuerpo del satélite, donde va a estar el instrumento. Este círculo representa el instrumento. Este es el baffle, como les llamaba, un deflector, que trata de evitar que haya brillos que entren al telescopio. Esta parte de acá están las cámaras. Y si van a ver acá, tiene como espejitos. Esos son los radiadores, porque la parte que más emite calor es la parte de los sensores de luz, que en realidad son las cámaras. Y el último, que es el 4, que va a ser el más grande de repente, son los paneles solares. Si hemos visto una parte del video, en un lado están los paneles, los sensores,
para la luz solar, que van a captar la luz solar, y al otro lado están las conexiones eléctricas. Entonces, toda electricidad que se genera en estas celdas van a ser conectadas por cablecitos hacia el sistema, hacia las unidades. Hemos visto que va a controlar la energía que llega a la batería y que llega a los demás aparatos del satélite. Entonces, vamos a ir a ver la maqueta. Si se puede ver acá, tenemos nuestro modelo armado, el Perusat 1. Bueno, acá ya tiene toques especiales del propietario, que lo ha hecho en una mica brillante. La parte del brillo, como les explicaba, el dorado viene del Kapton, que es el aislante térmico por excelencia, pero también tiene componentes de aluminio que lo ayudan en dureza y en capacidades térmicas. Acá tenemos un Perusat con los paneles desplegados y vamos a ver el instrumento y el baffle que tenemos ahí protegiendo al instrumento. Entonces vamos a primero desglosar nuestra maqueta y de ahí tratar de armar una parte, porque hoy día no voy a poder terminar de armar una parte de todo. Bueno, como teníamos, cuando los impriman van a tener esto, nuestro modelo principal de cómo se va a armar el Perusat y cómo debe quedar. En la página 2 tenemos la plataforma, cuando hablamos de estructura y el soporte para armar. Entonces vamos a poner, lo tengo listo para desglosar. Depende si le tienen papel o cartón, van a necesitar un cúter, un cortador, lo que quieras. Tenemos nuestra primera parte de la plataforma. Nuestra plataforma, obviamente, como les decía, va a tener que basarse en una caja, más exactamente cúbica, donde podamos colocar los aparatos, las electrónicas de todos los sistemas. Van a poder ver que tiene dobleces. Estos dobleces en cartón duro los pueden doblar con el lapicero, como les decía. Así vamos a ir dejándolos así. Y esta caja se va a armar de esta forma. Esta va a ser nuestra plataforma. Acá tenemos la parte de los radiadores, como los espejitos, ¿verdad? Y ahí vamos a ir colocando las antenas. Ahí dice S. Vamos a tener una antena tipo S que nos da las comunicaciones de la vida del satélite, nos da información de cómo está el satélite. Ahí sacamos la temperatura y todos estos detalles. Para soportar nuestro satélite también tenemos el soporte inferior, va a quedar así. Obviamente con goma van a pegarla, van a dejar que seque, va a quedar como tenemos en este. Pero salimos. Por otro lado, ¿qué tal si vamos a los paneles? Que probablemente esto es lo que más trabajo les va a dar. Son más grandes, pero hay que doblarlos. Entonces, los paneles solares, la energía del satélite, y que son un tema de trabajo de diseño, porque vamos a hacer paneles sumamente grandes, porque tiene mucha energía en el satélite. Pero obviamente todo esto pesa, y lo que pesa
Es difícil de mandarlo al espacio. Nuestro panel solar, parte exterior y parte interna. Esta va a ir al Sol y esta no. Se va a doblar así. Y ahí ya tenemos una parte externa y otra interna. En esta parte, nuestros paneles solares tienen la sujeción que ver en nuestro satélite. En el caso real del satélite, pues son solo uniones, 2 uniones a cada lado. En nuestro caso, la maqueta pues, no puede soportarse una parte muy delgada. Entonces tenemos en el cuerpo del satélite que colocar, vamos a ubicar a uno de los lados que diga Y, se lo van a colocar, acá están las zonas, el panel solar SA, SA. SA viene de Solar Array, es el arreglo solar. Entonces, en esta parte vamos a tener que colocar nuestro panel solar para que quede de esta forma, como lo tenemos en nuestra máquina. Y la última muestra, vamos a ver el cuerpo del satélite donde está el telescopio. Vamos a comparar qué tan grande es este con quise abrirlo lo más rápido. Lo más divertido y de ahí hacer quedarnos lo más cansado. Así tienen que cortarlo, así les va a quedar el cuerpo antes de armar. Acá tienen las líneas donde tienen que doblar. Ahí tienen que identificar cómo se va a doblar. Acá vamos a tener un pequeño doblez. Si se han dado cuenta en las imágenes, pues no es una caja exactamente perusada, tiene un diseño muy específico, tiene cortes. Y en este punto van a encontrar un doblez como en triángulo, en ambos lados. Tienen que considerar que hay que doblarlos, que no está recto, si tiene ahí un doblez. Cuando lo doblen, va a entrar sobre la otra parte de la tapa, la menos Y en este caso. Y esa es la forma en que se determinan los lados, las partes de un satélite. Esas son las coordenadas reales, menos Y, más Y, más X. Si se dan cuenta, yo me lo estoy pegando y si me pongo a pegar esto va a ser un desastre. Pero si quiero enseñarles, miren. Entonces este va a ser nuestro cuerpo del telescopio. Y en la parte de acá es donde entra el baffle para el instrumento, para nuestro telescopio. Ese baffle es este, obviamente solo es una parte circular. Se va a pegar sobre sí mismo y sí tienen que tener cuidado en doblarlo porque para que quede circular a mí no me ha quedado, se ha doblado el cartón. Así, con mucho cuidado tienen que ir aplanándolo y les puede quedar el baffle. Este baffle tiene unas hendiduras acá que son las que vamos a poder pegar hacia adentro, se dobla hacia adentro. Para pegarlas en esta parte del instrumento. Esto tiene que quedar mejor porque van a tener mucho tiempo para hacerlo.
Al final, con todos los detalles, nos va a quedar algo así. El baffle lo más circular que puedan acá. Las antenas terminan siendo como tubitos. Estas antenas. Acá tenemos una antena, que es nuestra antena de banda X, la que manda los datos de las imágenes. Es muy rápido este enlace, ¿no? Son comunicaciones mucho más rápidas que un Wi-Fi. Acá tenemos una antena de banda S que nos da la vida del satélite, información de la vida del satélite, cuya función es cobertura. Debo poder comunicarme con esta desde cualquier lado. En cambio, esta es muy direccional. Hacia donde apunta es donde me comunico, y cualquier otro lado va a tener mala comunicación. Y este Star Tracker hacia una dirección y este Star Tracker en la otra dirección. Nos da todo un plano, puede ver todito esto. Entonces el satélite tiene un buen cálculo de hacia dónde está mirando. Y tenemos con los paneles solares, y acá hay unas partes que sobresalen un poco. En nuestro modelo esto es entero, y la batería también hay que pegarla encima de la plataforma. Y en la parte inferior solo hay un detalle que lo tenemos acá. Esta es nuestra plataforma. Y ahí tiene 4 puntos y con las direcciones. Claro que acá está más desarrollado y ustedes se pueden dar el detalle que quieran. Esta es nuestra base. Y estos 4 puntos negros son los thrusters, como llamamos, los propulsores del satélite. Son 4 porque tienen que ser simétricos, es decir, tengo que empujarlo de los 4 puntos por igual. Si uno de estos empuja más, el satélite va a girar. Todo es igual, está bien controlado. ¿Para qué? Para que se dirija en una dirección. Empuja. Los thrusters, los propulsores empujan en una dirección. Y pueden ponerle los detallitos de los thrusters. Bueno, esto es todo lo que podemos hacer con el tiempo que tenemos. Lo último que voy a mostrarles es cómo se ensambla. Vamos a ver acá. Es la antena de banda X. Ya saqué esta parte de acá. Vamos acá a sacar el circulito. Como les decía, la antena de banda X es básicamente un tubo. Entonces vamos a, sobre el círculo, encerrar con la cobertura. Vamos a hacer como un tubito con esto. Si se ayudan de herramientas es mejor. Vamos a hacerlo como un tubito. Y encima va a entrar nuestra tapa de la antena. Como vieron en las imágenes, la antena es como un cono. Y por eso el circulito va a quedar un poco sobresaliente sobre nuestro tubito de la antena. Porque vamos a hacer como un conito. Bueno, ha sido un placer tratar de mostrarles las partes de un satélite del PeruSat, algunas características de nuestra maqueta. Con mucho tiempo se debe hacer esto. En realidad la primera vez que hice esta maqueta me demoré horas, entonces no es algo que podamos hacer acá. Denle mucha paciencia, los detalles son lo más interesante de esto y vayan pegándolo poco a poco las partecitas. Espero que hayan absorbido todo esto de los satélites y si les da interés, hay mucho que aprender, hay mucho que investigar. Cada uno de estos puntitos son ciencias por sí solas, son ingenierías, son especialidades. Es algo que se puede hacer y que toma tiempo conocer, entender y más allá desarrollar y hacer. Entonces, ha sido un gusto para mí. Soy Robert Perea. Hasta la próxima. Bien, damos las gracias al ingeniero Robert Perea, quien nos ha ilustrado todas las partes que contiene el satélite PeruSat 1 y ha compartido con nosotros la forma de armar la maqueta, la cual la pueden descargar desde nuestra página web. Asimismo, los invitamos a participar mañana de nuestra última presentación,
por la Semana Mundial del Espacio, que estará a cargo de la Dirección de Estudios Espaciales sobre características y procesamiento de imágenes satelitales. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes.